Ella había regresado a su pueblo natal con su hijo, lista para asistir a la boda de su hermana menor. En el camino, todo lo que podía ver eran calles vacías y ancianos solitarios. En este pueblo remoto y envejecido, la mayoría de las generaciones más jóvenes se habían ido hacía mucho tiempo a trabajar a otro lugar, dejando atrás a los ancianos, esperando año tras año que sus hijos regresaran a casa. ¡Claro que sí! Cuando Ella finalmente llegó a la antigua casa de su familia, vio a su hermana, la futura novia, saludando con entusiasmo desde la puerta principal. Todo alrededor de la casa todavía se sentía tan familiar. Una ola de comodidad la invadió en el momento en que cruzó la puerta, pero después de caminar por cada habitación, se dio cuenta de que faltaba algo: su padre. Su hermana explicó que su padre había estado viviendo en un hogar de ancianos estos últimos años y que planeaba llevarlo a casa para la boda al día siguiente. Sin dudarlo, Ella se ofreció a recogerlo ella misma y se ofreció a llevar a su hermana y a su hijo al hogar de ancianos esa misma tarde. En el camino se encontraron con el exmarido de Ella, Jack. Ver a su hijo interactuar tan cálidamente con su padre despertó una profunda melancolía dentro de Ella. Tal vez el divorcio no había sido lo correcto después de todo, pero no había mucho tiempo para pensarlo. Pronto se detuvieron frente a la residencia de ancianos. Desde el momento en que entraron, algo se sintió mal. El vestíbulo estaba lleno de basura, como si no se hubiera limpiado en semanas. No había personal a la vista. Ansiosa por ver a su padre, Ella se dirigió directamente a la sala de actividades, pero lo que encontró allí le revolvió el estómago. Los residentes mayores no estaban jugando ni charlando entre ellos. Simplemente se quedaron allí completamente quietos. Justo entonces apareció una cuidadora en la residencia de ancianos. Para sorpresa de Ella, fue la actual esposa de Jack quien comenzó a quejarse sin parar por el abrumador aumento en el número de residentes mayores. Mencionó cómo la escasez de personal los había obligado a atar a veces a los residentes en sus camas para evitar problemas innecesarios. El hijo de Ella, Noah, caminó nervioso por el pasillo. Las intensas miradas sin pestañear de los residentes mayores lo hicieron sentir incómodo y sintió que el sudor comenzaba a formarse en sus palmas. Afortunadamente, no mucho después encontró a su abuelo sentado en una silla de ruedas, pero la expresión de su abuelo estaba completamente en blanco. A pesar de llamarlo por su nombre varias veces, no respondió. Ella miró a su padre, que estaba casi irreconocible del hombre que recordaba hace 2 años. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras el arrepentimiento la consumía. No pudo evitar sentir que no debería haber dejado su ciudad natal. La boda transcurrió sin problemas y los invitados se reunieron en plena celebración. El ambiente estaba lleno de energía y alegría, especialmente Noah, quien al ver a sus padres tomados de la mano nuevamente y cantando una canción familiar, sintió una abrumadora sensación de felicidad. Sin embargo, no muy lejos, las personas mayores que observaban las festividades parecían dolorosamente desconectadas. De un lado había música de risa y vitalidad, por otro lado la soledad y la inevitabilidad del envejecimiento. El marcado contraste parecía perforar los corazones de los ancianos, recordándoles lo que habían perdido. Para empeorar las cosas, un cuidador masculino, al notar que no se dirigían a la cama, comenzó a burlarse de ellos. Las miradas de los residentes mayores comenzaron a agudizarse, como si algo comenzara a agitarse dentro de ellos. Mientras tanto, un residente mayor en la sala de distribución de energía, que había estado enfermo de repente, comenzó a masticar un cable de alimentación sin razón aparente. En un instante, las luces de todo el hogar de ancianos se apagaron. El cuidador masculino, ahora cada vez más ansioso, corrió hacia la anciana para detenerla. Pero como si algo lo hubiera provocado, la anciana le mordió con fuerza el brazo. En ese momento, más residentes mayores en la habitación se pusieron de pie. Sus movimientos fueron repentinos y agresivos y comenzaron a atacar salvajemente al cuidador, como zombies enloquecidos. No se detuvieron allí, los otros cuidadores también fueron atacados. Uno intentó llamar a la policía, pero antes de que pudieran terminar de marcar, pronto, el edificio se llenó de los horribles sonidos de lucha y muerte, y el suelo estaba cubierto de miembros y cuerpos amputados. Pero la carnicería no se detuvo allí. Mientras tanto, en la boda de la hermana de Ella, el evento estaba llegando a su fin, y los invitados comenzaban a irse desafiando la lluvia para regresar a casa. Jack y su actual esposa acababan de regresar a su casa cuando notaron una figura parada cerca. Alumbrándolos con una linterna, se sorprendieron al ver que era uno de los residentes ancianos del hogar de ancianos. Jack inmediatamente se sintió incómodo. Miró hacia la pequeña ciudad y vio fuego y caos extendiéndose por toda el área en desorden. Preocupado por la seguridad de su exesposa y sus hijos, Jack decidió conducir hasta la ciudad para ver cómo estaban. Sin embargo, en el camino se horrorizó al descubrir que todos los invitados a la boda habían sido masacrados al costado del camino. Un grupo de ancianos aterradores armados con hachas seguía atacando a cualquiera que encontraran. Al darse cuenta de que eran los siguientes, Jack se subió rápidamente al auto y huyó con su esposa.
Mientras tanto, los recién casados, después de que sus invitados se hubieran ido, se preparaban para celebrar su noche de bodas. Sin que ellos lo supieran, un anciano se había colado en su casa, torció una gran bola de hierro y luego procedió a quitarse los calcetines que no se habían cambiado en meses, y fabricó un arma mortal simple. La novia, ocupada con sus preparativos, de repente notó al anciano parado en la habitación. Antes de que pudiera decir una palabra, el novio fue derribado al suelo por un golpe de la bola de hierro. La novia, horrorizada, se giró para correr, pero fue golpeada por otra bola voladora que la envió rodando por las escaleras. Todo lo que pudo hacer fue mirar con terror cómo el anciano se acercaba lentamente a ella y le obligaba a meterse algo en la boca. Lo que se suponía que iba a ser una alegre celebración de bodas terminó en una horrible tragedia. Abajo, ella, su hermana mayor, escuchó un ruido y corrió a comprobarlo. Para su sorpresa, encontró a su padre, que sufría de demencia, tocando el piano al azar en la sala de estar, pero sus ojos, esos ojos, le eran completamente desconocidos. Justo cuando intentaba darle sentido a la situación, alguien llamó a la puerta. A pesar de su miedo, Ella la abrió. Afuera estaba una anciana que parecía un fantasma que desapareció en un instante. Este encuentro inquietante hizo que Ella se sintiera aún más inquieta. Después de decirle urgentemente a su hija que cerrara las puertas y las ventanas, ella corrió rápidamente a la casa de su hermana menor. Pero cuando Ella entró en la habitación, inmediatamente sintió que algo andaba mal. La suite de los recién casados, que debería haber estado iluminada en celebración, estaba completamente oscura. Su corazón saltó a su garganta, retiró las cortinas y al instante se congeló de terror. Su hermana y su cuñado ya habían sido asesinados horriblemente en su cama y al otro lado de la habitación estaba sentada una anciana con un vestido de novia. Justo cuando Ella estaba a punto de huir, un anciano enloquecido bloqueó su camino. Sin salida, se vio obligada a saltar por la ventana y aterrizar justo enfrente de Jack y su esposa, que corrían hacia ellos. Para entonces, todos se dieron cuenta del peligro en el que estaban y se apresuraron a regresar a sus casas, cerrando las puertas firmemente. No muy lejos de las casas, un gran grupo de ancianos inexpresivos que se movían como zombies se acercaban lentamente. Pero antes de que pudieran atacar, Ella, al borde del colapso, se dio cuenta de su peor temor. Su hijo Noah había desaparecido. Junto con él, su padre también había desaparecido. Ella inmediatamente supuso que habían sido secuestrados por el grupo de ancianos, y sin dudarlo agarró su pistola, ignorando los intentos de Jack de detenerla y salió corriendo. En ese momento, la casa estaba rodeada por una multitud de ancianos feroces. A Ella no le importó el peligro. Se abrió paso entre la multitud y vio a su padre parado al frente. En un ataque de ira lo tiró al suelo exigiéndole saber por qué se había llevado a su hijo. Dentro de la casa, Jack estaba cada vez más preocupado por la seguridad de su ex esposa. Ignorando las súplicas desesperadas de su actual esposa, salió corriendo por la puerta tras ella. Con un movimiento rápido llegó a ella justo a tiempo y la abrazó con fuerza mientras ella estaba allí al borde de un colapso total. Pero antes de que pudiera decir nada, un grito desgarrador de su hija resonó en la casa. Al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal, ambos se apresuraron a volver adentro solo para descubrir que su hija había desaparecido. La actual esposa de Jack les informó rápidamente que una persona mayor había entrado en la casa. Presas del pánico, Ella y Jack se separaron para buscar y pronto, detrás del sofá, un anciano salió arrastrándose lentamente. Sin pensarlo dos veces por su propia seguridad, ella disparó un tiro matando al hombre instantáneamente. Continuaron su búsqueda y finalmente encontraron a su hija en la cocina visiblemente conmocionada por el ataque. Sin embargo, el anciano todavía no estaba fuera de la pelea. Con un lanzamiento repentino tiró a él al suelo y Jack también se vio rápidamente abrumado. Justo cuando las cosas parecían desesperadas, Ella recuperó la conciencia y entró en acción. Asestó algunos golpes sólidos que dejaron inconsciente al anciano. Después de atarlo rápidamente con cinta adhesiva, él agarró un tenedor y lo presionó sin piedad, exigiendo saber dónde estaba su hijo Noah, pero el anciano mutado no respondió. Parecía completamente indiferente a su destino, sus ojos vacíos, como si ya se hubiera resignado a la muerte. Furiosa, Ella sacó su pistola, lista para hacerle hablar. Justo entonces Noah apareció en la escalera revelando que su abuelo le había dicho que se escondiera en el ático y no saliera. La familia finalmente estaba reunida nuevamente, pero su pesadilla estaba lejos de terminar. Afuera, una horda masiva de ancianos mutados permanecía en silencio con los ojos fijos en la casa, listos para atacar en cualquier momento. Liderándolos estaba la anciana con el vestido de novia, su expresión inquietantemente tranquila, como si estuviera planeando algo mucho peor. Esa combinación mortal de valentía y cálculo frío la convertía en la más peligrosa de todas. La familia de ella se acurrucó junta en la sala de estar observando cada tic y cambio afuera, rezando para que la pesadilla pasara pronto. Pero no todos adentro estaban enfocados en sobrevivir. La esposa actual de Jack estaba preocupada, con amargura. Desde que Jack arriesgó su vida para proteger a su ex esposa, ella había sentido crecer un nudo de resentimiento.
y en más de una noche lo había escuchado murmurar el nombre de Ela mientras dormía. Ya fueran celos o puro rencor, lo que hizo después la sorprendió incluso a ella misma. Dejó inconsciente a Ela y la arrastró afuera. Cuando Ela finalmente recuperó el conocimiento, se encontró rodeada por los grotescos ancianos que se arrastraban. Aterrorizada, comenzó a golpear frenéticamente la puerta principal gritando, pidiendo ayuda. Dentro, Jack escuchó sus gritos y se apresuró a abrir la puerta, pero en el segundo que la abrió, docenas de brazos en descomposición se abrieron paso, cuchillas brillaron, una lo apuñaló una y otra vez. En el caos, la hija de Ela actuó rápidamente, agarró un extintor y roció a través de la abertura para ganar tiempo. Mientras tanto, la esposa actual de Jack se quedó congelada, abrumada por la culpa y la conmoción. Nunca había imaginado que sus acciones conducirían a esto, su esposo herido y los niños en peligro. Incapaz de vivir con lo que había hecho, subió las escaleras en silencio, abrió la ventana del segundo piso y sin dudarlo, salió al aire frío de la noche. El grupo estaba en shock, pero la muerte de la esposa actual de Jack les dio un breve momento para recuperar el aliento. Aprovechando esto, Ela se deslizó rápidamente en una habitación, y Jack, abandonando la puerta principal ahora rota, se retiró a la sala de estar, cerrando la puerta de golpe como última línea de defensa. Pero afuera, un grupo de ancianos enloquecidos se acercaba, y la endeble puerta de madera no resistiría mucho tiempo. Para empeorar las cosas, Jack había resultado gravemente herido cuando intentó detener el asalto anterior. Un corte profundo en su arteria significaba que no duraría mucho más. La hija de Ela miró por la rendija de la puerta y vio algo aterrador. Los ancianos estaban vertiendo gasolina alrededor de la casa. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron la sala de estar y un humo espeso comenzó a llenar el aire. Jack, ahora completamente inconsciente, sabiendo que no tenía opción, Ela lo dejó y corrió al sótano con sus hijos. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta del sótano detrás de ellos, vio al anciano mutado atravesar la puerta de la sala de estar y cargar hacia ellos. Frenéticamente, Ela instó a sus hijos a que se dieran prisa, pero ya era demasiado tarde. Uno de los ancianos agarró las piernas de Ela, arrastrándola hacia atrás con una fuerza aterradora. Los gritos llenaron el aire mientras era arrastrada hacia la oscuridad sofocante. La hija de Ela, devastada, solo pudo seguir corriendo con su hermano menor. Después de finalmente escapar del sótano, recibió una llamada de su novio. Le dijo que todo el pueblo había caído y acordaron encontrarse en la playa para escapar en lancha rápida. Pero cuando salieron de la cabaña, se encontraron con una vista inesperada. Su abuelo estaba bloqueando la puerta y de pie junto a él estaba el anciano más peligroso de todos. No había oportunidad para que la niña escape. Cuando cerró los ojos, lista para enfrentar su destino, instintivamente comenzó a cantar la canción familiar. Esta era una vieja melodía transmitida de generación en generación, con letras que hablaban de la belleza de la familia y el amor entre parientes. Para su sorpresa, después de escuchar la canción, los ojos de su abuelo parecieron recuperar algo de chispa. Tomó la pistola que estaba en el suelo y, para sorpresa de todos, apuntó al poderoso anciano y apretó el gatillo. Después, su abuelo, sosteniendo a los dos niños, comenzó a llorar diciendo que nunca dañaría a su familia. Al final, los hijos de ella y el anciano padre lograron reunirse con su novio en la playa. Juntos, los cuatro abordaron la lancha rápida y navegaron, escapando finalmente de la pesadilla que había consumido su ciudad.